El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias a través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias, con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. María Corina Machado fue retenida por la fuerza y liberada en Caracas. El gobierno lo llamó show. Judicialización al acusado de asesinar al articulador del crimen del fiscal paraguayo Pesci. Ecuador cumple un año en conflicto armado interno con altos niveles de violencia. Fuerte temblor de magnitud de 5,8 causó pánico en El Salvador, pero no víctimas. Justin Trudeau acusa a Donald Trump de usar anexión de Canadá para distraer del daño de los aranceles. México pagará hasta $1,300 por arma para intentar reducir los homicidios. Migrantes se apresuran a llegar a la frontera entre Estados Unidos y México antes de que Trump asuma el cargo. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias, México. Cuando Altagracia salió de Honduras para emprender un viaje de meses hacia la frontera entre Estados Unidos y México, tenía dos objetivos muy claros en mente: llegar a Estados Unidos, pasar solicitar asilo y reunirse con sus hijos que viven allí. Pero después de dejar su ciudad natal de Ciguatepeque, en las tierras altas centrales de Honduras, se enteró de que Donald Trump había ganado las elecciones estadounidenses, promocionando una ofensiva contra la inmigración, que temía que pudiera reducir sus posibilidades de llegar a Estados Unidos después de un viaje de casi 3 meses por América Central y México. Hablando desde un refugio en el estado sureño mexicano de Oaxaca en diciembre, la mujer de 39 años le dijo a este medio que estaba corriendo contra el reloj para llegar a la frontera sur de Estados Unidos con México antes de la investidura de Trump el 20 de enero. Nos han dicho que cuando Trump comience no nos dejará entrar, dijo Altagracia, quien pidió que no compartiera su apellido por temor a que afectara su solicitud de asilo en Estados Unidos en una llamada telefónica. Altagracia es una de los varios migrantes con las que hablamos que están apurados por llegar a la frontera entre Estados Unidos y México antes de que Trump regrese a la Casa Blanca. Sus preocupaciones, dice, surgen de la retórica de Donald Trump sobre las deportaciones masivas y el cierre total de la frontera. En mi primer día de regreso a la oficina oval, firmaré una serie histórica de órdenes ejecutivas para cerrar nuestra frontera a los inmigrantes ilegales y detener la invasión de nuestro país, dijo Trump a fines de diciembre en un evento en Turning Point, USA, en Phoenix, Arizona. Ese mismo día comenzaremos la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, dijo Trump entre vítores. Altagracia dice que abandonó su ciudad natal en octubre después de que varios miembros de su familia fueran asesinados por pandillas locales y de haber recibido amenazas de muerte. Actualmente viaja con familiares y le preocupa que los contratiempos retrasen su llegada a la frontera. Fuimos robados por los carteles, ahora no tenemos dinero para comida. Ahora estamos a la voluntad de activistas, refugios y buenos samaritanos, dijo. Ella no es la única que se preocupa por la presidencia de Trump. He escuchado que Trump cerrará la frontera el primer día y llevará a cabo deportaciones. Me preocupa, pero tengo más miedo de quedarme en mi país. Espero llegar a tiempo, dijo un migrante de Venezuela que pidió no ser identificado. Todos quieren llegar antes que Trump, dijo otro migrante de Cuba. Espero que Trump entienda que muchos de nosotros tenemos títulos que podrían beneficiar a Estados Unidos, dijo. Algunos son más optimistas sobre la presidencia de Trump.
Adriana Robles, una migrante venezolana de 26 años, cree que la información sobre Trump ha sido distorsionada y espera que haga lo correcto. También en México, el gobierno de Tijuana se prepara ante la posibilidad de que la administración Trump ejecute las deportaciones que ha anunciado. En su frontera con Estados Unidos acondicionarán una nave industrial para albergar a los deportados mexicanos. Tijuana tiene una red de albergues para migrantes y deportados gracias a iglesias, asociaciones altruistas y grupos de la sociedad civil. Pero el gobierno municipal anunció que rentará una nave industrial para los mexicanos expulsados de Estados Unidos a causa de las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump. De alrededor de 5,000 metros cuadrados techados y 5,000 metros cuadrados de el patio de maniobras. También alistará 5 instalaciones deportivas para usarlas como hizo en 2018 durante la caravana centroamericana y al arribo de los ucranianos que huyeron de la guerra en 2022. Pero estas se usarán solo si la nave industrial fuera insuficiente. Estamos garantizando que ningún espacio público se va a utilizar. En el pasado, el gobierno mexicano habilitó este refugio cuando Trump implementó el programa Quédate en México, pero ha funcionado muy por debajo de su capacidad. Ellos no quieren estar en lo que viene a ser en un albergue del gobierno. La administración Sheinbaum prepara unos 25 albergues a lo largo de toda la frontera. La gobernadora de Baja California dice que están listos para recibir a los deportados temporalmente. No se van a quedar en Baja California. Ellos van a regresar a sus lugares de origen a la brevedad. Expertos en migración consideran que muchos deportados prefieren quedarse en la frontera para permanecer más cerca de la familia que dejaron en Estados Unidos. Vicente Calderón, Tijuana. Ciudad de México. Las autoridades mexicanas están dispuestas a pagar hasta $1,300 a cambio de armas como ametralladoras. Una iniciativa que está lejos de crear consenso. En 2023 se registraron 31,000 asesinatos en el país. $51 por armas de fabricación casera, $200 por un lanzagranadas, $1,200 por un fusil AK-47 o $1,300 por una ametralladora. Estos son los precios que se han marcado en el programa presentado por el Ministerio de la Defensa del Interior y Seguridad Pública de México. El plan, iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla que no habrá procesos judiciales para los poseedores de armas que se acojan al programa. Sin embargo, hay muchas cuestiones que quedan en el aire. ¿Cuál es la base metodológica que permita confirmar que este tipo de iniciativas son exitosas para reducir los homicidios? Se pregunta Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y es que este plan o un programa similar ya viene siendo aplicado a nivel local en la Ciudad de México desde mayo de 2019, cuando Sheinbaum era su alcaldesa. Según cifras oficiales, el plan permitió retirar de la circulación 8,800 armas y casi 1,200,000 de municiones desde su instauración hasta mayo de 2024. El gobierno mexicano sostiene que existe un vínculo directo entre la violencia criminal y el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos. Ciudad de México. El fiscal general de México, Alejandro Hartz Manero, denunció que existe una conspiración en Estados Unidos tras un informe del Departamento de Justicia que reconoce que entran 200,000 armas anuales a México, donde 3/4 partes provienen de ese país. Es toda una especie de conspiración para que puedan entrar en México esa cantidad de armas. Esto es un asunto realmente muy, muy grave, y eso también nos indica que debemos tener una relación positiva con los Estados Unidos para poder contener este problema, declaró el fiscal en la conferencia matutina del gobierno. El jefe de la Fiscalía General de la República consideró que el reporte que presentó el Departamento de Justicia está ratificado todo lo que ha sufrido México por culpa de esta abundancia de armamento de alto nivel. Son armamentos de calibre 50 y para arriba, y con una capacidad de fuego que no se había visto nunca. A medida que se acerca el cambio de administración en la Casa Blanca, las expectativas sobre una posible presión sobre Venezuela comienzan a aumentar. Sin embargo, expertos aseguran que la estrategia diplomática y económica de Estados Unidos se implementaría de forma cautelosa y no sería de forma inmediata. I'm angry about Venezuelan gangs taking over Aurora, Colorado.
El presidente electo Donald Trump ha insistido en que Venezuela genera inestabilidad en la región, acusando al gobierno de ese país en provocar una crisis migratoria en Estados Unidos. ¿Qué hicieron con Venezuela? Y su nominado como secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado la necesidad de generar mayor presión contra Nicolás Maduro. Entonces, al llegar a la Casa Blanca, ¿la próxima administración aplicará nuevas sanciones? Ocurrirá, pero no va a ser el primer día. Según el profesor de Derecho Internacional Adolfo Salgueiro, Estados Unidos tiene otras prioridades inmediatas en materia de política internacional como la Franja de Gaza, la guerra en Ucrania o la OTAN. Pero su mayor interés debe ser constitucionalmente el interés de los Estados Unidos, para hacer America Great Again se tienen que ocupar de eso. Al respecto, la internacionalista María Teresa Romero considera que tanto Trump como Rubio abordarán el problema Venezuela con contundencia, pero negociando con Maduro. La parte petrolera, la parte de aceptar las deportaciones de venezolanos indocumentados y también la parte de dejar el poder. Edmundo González fue recibido en el Capitolio por legisladores republicanos quienes lo respaldaron en su intención de volver a Venezuela y reclamar el triunfo electoral. Ambos internacionalistas coinciden en que el petróleo de Venezuela podría generar presión internacional, pero Trump ha insistido en la independencia energética estadounidense. José Pernalete, Miami. Washington. El primer ministro canadiense Justin Trudeau acusó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de utilizar su propuesta de anexión de Canadá para distraer las consecuencias que su política de aranceles tendría para la vida de los estadounidenses. Así se expresó Trudeau durante una entrevista con la cadena CNN en Washington, tras participar en el funeral de Estado del presidente estadounidense Jimmy Carter, fallecido el 29 de diciembre a los 100 años. Los canadienses estamos increíblemente orgullosos de ser canadienses. Una de las formas es que nos definimos más fácilmente no somos estadounidenses, declaró el primer ministro ante la cada vez más insistente idea de Trump de que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Trudeau agregó que Trump es un negociador muy hábil y opinó que con este tema está logrando distraer a los consumidores estadounidenses de que todo lo que compren de Canadá se volverá mucho más caro si cumple con su promesa de imponer aranceles de 25% a los productos canadienses. El primer ministro anunció que abandonará el cargo tras más de 9 años debido a la crisis desatada dentro de su gobierno por sus bajos niveles de popularidad y las discusiones sobre el plan para afrontar un segundo mandato de Trump. En la entrevista, Trudeau recomendó a su sucesor, que deberá ser elegido por el gobernante Partido Liberal, que intente convencer a Trump de que ambos países salen beneficiados cuando trabajan juntos. Sí, el presidente estadounidense tiene capacidad para dañar la economía canadiense, no hay duda de eso, pero cualquier cosa que dañe la economía canadiense también perjudicará a los consumidores, trabajadores y el crecimiento de Estados Unidos, insistió. Con honores presidenciales este jueves, Estados Unidos le rindió un emotivo adiós al expresidente Jimmy Carter, recordado por su labor humanitaria, su compromiso con la paz y, como nos informa Jacopo Luzzi, su papel crucial en América Latina. El expresidente Jimmy Carter fue homenajeado en la Catedral Nacional de Washington, donde los 5 exmandatarios de la nación se reunieron para despedir a uno de los suyos, junto a su familia, la cúpula del país y dignatarios extranjeros, para presentar sus respetos durante el funeral del presidente número 39 de Estados Unidos. Carter, según su familia, también fue una persona regular como todas las otras y con integridad. Él era la misma persona sin importar con quién estaba, dónde estaba, y para mí esa es la definición de integridad. El funeral culminó una semana de homenajes en Georgia y Washington a Carter. El presidente Biden elogió el carácter y la fe de su amigo, quien en vida promovió la paz en el mundo. Muchos piensan que era una época pasada, pero en realidad veían muy hacia el futuro.
Según el historiador Néstor Rosaña, sus condenas a dictadores y su intervención en conflictos diplomáticos en Latinoamérica dejaron huella como un constructor de puentes en la región. Uno de los puntos más importantes fue en la crisis diplomática entre el gobierno Uribe y el gobierno Correa. El expresidente Carter llamó directamente a Uribe. Uribe fue a la casa del presidente Carter e intentaba generar un diálogo de cómo restablecer las relaciones con el Ecuador y sobre todo desescalar el nivel de conflicto que en un momento se pensó que se podía pasar a un tema militar. Carter se convirtió en un dinamizador de la resolución de conflictos a nivel internacional. El Centro Carter también apoyó el proceso de paz en Colombia, digamos, de alguna manera estuvo atento, activo y a disposición de qué estudios podía generar. Después del funeral, los restos de Carter fueron transportados nuevamente a su ciudad de natal, Plains, en Georgia, para ser enterrado fuera de su finca donde vivió la mayor parte de su vida y murió la semana pasada. Moscú. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia está monitoreando de cerca la situación después de que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se negara a descartar una acción militar para tomar el control de Groenlandia, territorio que en la actualidad depende de Dinamarca. Peskov aseguró que el Ártico está en la esfera de interés nacional y estratégico de Rusia y que está interesado en la paz y la estabilidad allí. También dijo que las afirmaciones de Trump era un asunto para Estados Unidos, Dinamarca y otras naciones, pero Rusia estaba observando la situación bastante dramática sobre sus comentarios. Estamos presentes en la zona ártica y seguiremos estando allí, aseguró. Los comentarios de Trump sobre Groenlandia, que es un territorio danés en gran medida autónomo, provocaron también la reacción de los líderes europeos. La jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, enfatizó que tenemos que respetar la integridad territorial y la soberanía de Groenlandia. Y Olaf Scholz, de Alemania, ha dejado claro que las fronteras no deben moverse por la fuerza. Trump dijo a principios de esta semana que Estados Unidos necesitaba tanto Groenlandia como el Canal de Panamá por seguridad económica y se negó a descartar el uso de la fuerza económica o militar para tomar el control de ellos. También se refirió a la frontera con Canadá como una línea dibujada artificialmente. Tegucigalpa. El exjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vázquez, detenido por homicidio en el marco del golpe de Estado el 28 de junio de 2009, al entonces presidente Manuel Zelaya, fue hospitalizado por presentar un nivel alto de azúcar en la sangre. El general Romeo Vázquez acaba de sufrir una hiperglucemia, es decir, una subida de azúcar en la sangre, explicó Marvin Vázquez, sobrino del exjefe militar. El general retirado fue trasladado de la Penitenciaría Nacional cercana a Tegucigalpa al hospital militar, señaló su sobrino al recordar que su tío tiene diabetes y anteriormente sufrió un infarto y cáncer de colon. La familia de Romeo Vázquez afirma que su salud está comprometida y exige su liberación inmediata, así como la de Venancio Cervantes, ex subjefe de la institución castrense, y Carlos Roberto Puerto, es comandante del Comando de Operaciones Especiales. San Salvador. Los salvadoreños salieron a las calles ayer asustados por un sismo de magnitud de 5,8 grados, que a la larga no causó víctimas, pero sí mucho nerviosismo. Un fuerte temblor de magnitud de 5,8 grados sacudió El Salvador, sin que hubiera reporte inicial de daños o víctimas, pero sí escenas de miedo con ciudadanos evacuados a las calles ante la sacudida. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, indicó que el sismo tuvo una magnitud de 5,9 y que el epicentro fue a 9 kilómetros al este de Acajutla, a unos 80 kilómetros de la capital San Salvador, con una profundidad de 95 kilómetros. No hubo reporte inicial ni víctima ni daños materiales. Desde el Servicio de Protección Civil del país se emitió un aviso por actividad sísmica en la costa del departamento de La Paz. El pasado domingo 5 de enero, otro sismo de magnitud de 6,2 sacudió el país centroamericano, sin tampoco reporte de víctimas o daños importantes. Este sismo se originó en la costa de La Paz, con una profundidad de 49,5 kilómetros, a 29 kilómetros al suroeste de la playa de Costa del Sol, en el Océano Pacífico, informaron las autoridades. Y mientras los incendios forestales siguen consumiendo todo a su paso, las autoridades locales y federales se unen buscando contener el avance de las llamas.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló que la disminución de los vientos ha permitido a las aeronaves de extinción avanzar en la lucha contra los incendios, especialmente en las áreas como Hollywood y Studio City. Estamos volando uno en Los Ángeles gracias a nuestros socorristas que esperaron entre las llamas, sacaron a las personas de los automóviles y las pusieron a salvo sin importar cuán peligroso fuera. Y gracias a todos los que prestaron atención a nuestras advertencias de evacuar esta noche. Es posible que más personas reciban órdenes de evacuación y si lo hacen, por favor salga inmediatamente. Más de 11.000 hectáreas y 2.000 viviendas se han consumido, por lo que las autoridades han reforzado las labores de evacuación de miles de residentes. Hemos experimentado una tremenda tragedia aquí en nuestra comunidad. Hasta la fecha tenemos más de 100.000 personas bajo evacuación obligatoria. 5 personas han muerto y luego tenemos cerca de otras 100.000 personas a las que se les ha advertido que evacúen porque están en la zona de peligro. El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles apuntó que espera refuerzos de estados vecinos como Arizona y Nevada, un respaldo crucial para contener los 5 incendios activos en la región. Aún no estamos fuera de peligro. Lo que podemos hacer ahora es enfocarnos en nuestro ataque aéreo. Esos helicópteros y apoyo aéreo realmente hacen la diferencia para detener el incendio de Sunset. El incendio de Palisades todavía tiene un 0% de contención. La gente está trabajando muy duro en esto. No hemos visto algo así nunca antes. Los organismos de emergencia y las autoridades locales siguen trabajando para contener las llamas. Guayaquil. Ecuador cumple hoy un año desde que el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en el país para luchar contra las bandas criminales, pero los altos niveles de violencia han llevado al gobernante a decretar varios estados de excepción para hacer frente a la situación. El último fue decretado el pasado 2 de enero, basado en el incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados en 7 provincias y 3 municipios del país, según se detalla en el documento. En el decreto también se señala que pese al accionar del bloque de seguridad, una instancia creada por el gobierno para luchar contra el crimen organizado e integrada por la policía, las Fuerzas Armadas y los Ministerios de Interior y Defensa, los grupos armados continúan realizando acciones violentas que afectan las actividades económicas, sociales y de seguridad ciudadana en el país. La declaratoria de conflicto armado interno se produjo el 9 de enero de 2024, un día después de que hombres armados ingresaron de manera violenta al canal TC Televisión en Guayaquil y retuvieron a los trabajadores en plena transmisión en vivo. Los sujetos, que luego se identificaron como miembros de una banda criminal, fueron detenidos por la policía. También se registraron motines en varias cárceles y otros actos violentos en Quito y varias ciudades del país. Como parte de esta declaratoria, 22 bandas criminales fueron identificadas como organizaciones terroristas y pasaron a ser objetivo militar. Semanas después de la incursión, el fiscal César Juárez, que había actuado en el caso abierto por el asalto al canal de televisión, fue asesinado, y las revueltas y asesinatos dentro de las cárceles no cesaron a lo largo del año. Las autoridades de seguridad destacaron en el último mes la reducción en la tasa de homicidios, que en 2023 se ubicó en 47,2 por cada 100.000 habitantes y situó el país como el más violento de Latinoamérica. Montevideo. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso. Estas fueron las palabras del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, al semanario local Búsqueda, publicada hoy. Mujica, de 89 años, había anunciado en abril que le detectaron un tumor en el esófago. Entonces se ha sometido a numerosas intervenciones médicas. Ahora contó a Búsqueda que el cáncer se está expandiendo por su cuerpo y que ha decidido no someterse a más tratamientos. El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo 2 enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía, porque mi cuerpo no lo aguanto, contó. El político retirado, quien permanece como en una de las figuras más carismáticas del país y uno de los líderes de la región más reconocidos internacionalmente, dijo: lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me pidan más entrevistas ni nada más. Terrible. Bogotá. La Fiscalía colombiana presentó ante un juez a Samuel Zuleta Márquez,
investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, pieza clave en el crimen del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pesci, a quien fue asesinado el pasado 2 de enero en la cárcel de La Picota en Bogotá. Según la fiscalía, Zuleta estaba junto a Correa Galeano y otros internos en una celda cuando supuestamente hirió al articulador del crimen de Pesci en el tórax con un arma cortopunzante. Por estos hechos, el acusado ha sido imputado por el delito de homicidio agravado, cargo que fue aceptado. Un juzgado colombiano había condenado en mayo de 2024 a Correa Galeano, considerado uno de los articuladores del asesinato de Pesci, a 6 años y medio de prisión, después de que éste llegara a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía para dar más detalle del crimen. A esa condena de pena reducida se llegó después de que el acusado se comprometiera a reparar a las víctimas y aceptara su responsabilidad en el asesinato del fiscal antimafia paraguayo. Caracas. La oposición venezolana denunció que la líder María Corina Machado fue interceptada por agentes del gobierno y se la llevaron retenida por la fuerza y fue obligada a grabar videos antes de liberarla. El gobierno de Maduro calificó el hecho como un show. La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado fue detenida y posteriormente liberada la tarde de ayer en Caracas por presuntos agentes de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro tras participar en una protesta en la víspera de la investidura presidencial. El gobierno desmintió su arresto. Machado fue violentamente interceptada a su salida de la concentración opositora en Chacao, en el centro del país, reportó pasadas las 15 horas local, su movimiento político, 20 Venezuela y el comando electoral de la oposición. De acuerdo con estas informaciones publicadas en X, efectivos del régimen dispararon contra la moto que la trasladaba. En una primera declaración del gobierno venezolano, el ministro de Información, Freddy Ñáñez, dijo que las informaciones sobre la detención de la líder opositora eran una distracción mediática. Poco después, la vicepresidenta Delcy Rodríguez la llamó desquiciada en su canal Telegram y la acusó de montar semejante show para presuntamente minimizar el estruendoso fracaso de su convocatoria a protestas en Venezuela ayer. Diosdado Cabello, ministro del Interior y primer vicepresidente del partido de gobierno, afirmó que el suceso denunciado por la oposición fue una mentira. Después de que voceros del gobierno desmintieron su arresto, el comando opositor aseguró pasadas las 15 horas local que a Machado se la llevaron retenida por la fuerza y la obligaron a grabar varios videos antes de liberarlas. Más adelante ella misma explicaría estos hechos. En medio de este caos, ya algunos gobiernos latinoamericanos han confirmado su presencia en apoyo a Nicolás Maduro. Caracas, Jair Díaz nos informa sobre los líderes que estarán presentes y los que han decidido no asistir al evento. Diversos gobiernos de América Latina han expresado su postura frente a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro este 10 de enero en Venezuela. Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay no asistirán a la investidura y no reconocen a Nicolás Maduro como presidente electo. Que sea un campanazo por la libertad de Venezuela. Creo que es un fenómeno que es perfectamente armónico con la política internacional que cada estado está llevando en este momento. Brasil y Colombia enviarán a sus embajadores en Caracas. Bolivia, Cuba, Honduras y Nicaragua también han ratificado su apoyo a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio y estarán en su posesión. En este proceso de revisión de las reglas del orden internacional, hay unos países que por su cercanía con estas potencias han propiciado un realineamiento en el que se ponen del lado del régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las detenciones de líderes opositores que se han registrado en Venezuela. No reconoce el resultado de las elecciones, pero apuntó que no romperá relaciones con el vecino país. Solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia se respeten para todos y todas en Venezuela. Uno de los principales socios de los países de Latinoamérica, España, tampoco enviará un representante a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Jair Díaz, Bogotá. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Ay, Dios mío, Venezuela. Paz, Venezuela. Mucha paz, Venezuela. Por favor, que el pueblo no sufra más tanta crueldad. Hasta pronto.
Feliz fin de semana. Bye.